Arte. Muchas veces nos hemos preguntado, ¿por qué estudiar arte? El arte es la mejor manifestación de la razón. Atrévete a vivir la experiencia. Esto es Art de Gest. Con nosotros la maestra Elena González. Maestra, muy buenos días, ¿cómo está? Bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos. Maestro Alberto, muy buenos días. Muy buenos días, maestro Alejandro. Bueno, pues ya estamos aquí, una emisión más de Art de Gest. Y hoy nos acompaña Elena González. Ya había sido invitada en uno de los programas de la asignatura de español, porque ella imparte español. Y a propósito, maestra Elena, ¿cómo podemos fusionar el arte en una asignatura tan hermosa como es nuestro idioma, el español? Pues el español tiene esta maleabilidad en cuanto a sus contenidos. Por ejemplo, en primer grado, que es en el que actualmente trabajo, hay diferentes bloques que manejan en nuestros 3 ámbitos, sobre todo el de literatura, diferentes temas que se pueden abordar desde el arte. Uno de ellos es justamente el movimiento de las vanguardias, en el que se trabajan diferentes tipos de poemas. Y bueno, específicamente en las vanguardias es donde hemos trabajado, como justamente decías, la fusión del arte con nuestra lengua, ¿sí? Uno de ellos es el caligrama. No sé si los chicos recuerdan algo acerca de esta palabrita. ¿Sí se acuerdan? Sí. Bueno, vamos a presentar. Se encuentran por aquí los alumnos, la señorita Lupita, que se encuentra de aquel lado derecho. Tenemos a Rodrigo, tenemos a, ya no los veo, a Alexis y tenemos a Alexander. Ellos son alumnos de 3er grado. De hecho, estamos transmitiendo totalmente en vivo el día de hoy. Ellos fueron previamente, 3 de ellos fueron previamente a hacer su registro para el proceso Comipems. Tenemos aquí por el apellido a Guadalupe, a Rodrigo y a Alexander. Estuvieron el día de hoy, a ti te toca la próxima semana, ¿verdad, Alexis? ¿Sí se acuerda de lo que es un caligrama? Sí. Qué bueno que se acuerda. Maestra, les va a enseñar a los niños a realizar un caligrama. ¿Qué es un caligrama y para qué nos sirve? Y bueno, en los caligramas me imagino que se realizan desde primero, segundo y 3er año. ¿Cuál sería la función en cada uno de los grados? Sí, específicamente se trabaja en un proyecto de primer grado. Es parte del tema que se ve como los movimientos vanguardistas. Y es donde se fusiona tanto la parte social, política, económica, cultural, literaria, todos estos movimientos, y se genera como producto, justamente una de las dos opciones que tenemos es que los chicos elaboren un caligrama o un haiku, que es como haiku. otro estilo de poema que surgió en este periodo histórico, ¿no? Y que es justo como decía el maestro Alberto, donde vemos que sí se puede mezclar arte con nuestra lengua, ¿no? El español. ¿Cuál sería la diferencia de ambos? Entre caligrama y haiku. No, el caligrama va a ser un poema que tiene la característica muy peculiar de formar una figura que justo se relacione con el tema o el contenido de ese poema, ¿no? Por ejemplo, si mi poema me está hablando del mar, ¿no? Hace referencia al mar, la figura que se va a formar con las mismas palabras de mi poema sería, un ejemplo, pues las formas, ¿no? Que las formas de las olas del mar. O un barco. Podría ser, o un barco, ¿no? Es decir, mi poema se va a formar haciendo esta figura que haga alusión al contenido de este texto. Ese es el caligrama. Por otro lado, el haiku, bueno, para empezar, es de origen japonés. El haiku, su nombre mismo como que nos da idea, nos da referencia. Y el haiku es mucho más breve, siempre va a ir centrado, como tradicionalmente visualizamos un poema, ¿no? La alineación centrada. Y la temática es más enfocada a la naturaleza en un haiku. Entonces sí, fácilmente distinguimos, digamos, desde la parte visual, el caligrama va a tener siempre una figura, una forma, ¿no? Y el haiku va a ser muy pequeñito, breve, centrado y muy, muy concreto. Bueno, pues te vamos a dejar con los alumnos, maestra Elena, nada más viendo cómo se vincula entonces el arte. Estamos hablando de la imagen, que vendría siendo de las bellas artes, vendría siendo el equivalente a la pintura. Y obviamente la literatura. En este trabajo aparte de la escritura. Bueno, maestra Elena, pues los alumnos son tuyos. Regresamos en un ratito. Sí, maestra Elena, ¿algo que les quiera decir a los alumnos? Éxito. Que se inspiren. Bueno, con permiso.
Bien, chicos. Como acabábamos de mencionar hace un momento, de lo poco, mucho que recordamos del caligrama, decíamos, bueno, va a ser un poema que en lugar de situarlo yo como tradicionalmente dentro del espacio de mi hoja, de manera formal o más cuadrada, en lugar de centrarlo, de mis versos vayan centrados, van a tomar la forma del contenido que vaya a tener mi poema, ¿sí? Y decíamos, bueno, si estamos hablando, otro ejemplo, ¿no? Si mi poema es un tanto amoroso, podríamos formar, no sé, un cupido, una flecha, el corazón, y ya en torno a esto, bueno, las mismas palabras de mi poema son las que le van a dar forma a este dibujo, por decirlo así. Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿sí?, que elaboraron otros alumnos, de más o menos cómo visualmente queda un caligrama, ¿sí? Traemos varios ejemplos. Y entonces, por ejemplo, aquí vemos que de simple vista, ¿qué vemos? Un girasol. Un girasol, ¿no? Una flor. Entonces, ¿qué es lo que hizo esta chica? Bueno, en lugar de escribir su poema, ¿no?, que habla, en este caso, la chica compara a una mujer con lo delicado, lo bonito de una flor. Entonces, en lugar de redactarlo verso por verso acomodado en el centro de mi hoja, lo que hacemos es ir formando la figura. En este caso, bueno, ya para finalizar o detallarla más, pues la chica iluminó, ¿no?, tal cual la figura. Pero hay otros que en sí es como tradicionalmente se hace el caligrama. Hay otros que se van a enfocar más en resaltar, como lo vemos aquí, las palabras, ¿sí? Y ya se deja un poco más tenue la parte del dibujo, la parte de la figura. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Okay. Ahora, otra característica, los caligramas, bueno, justo que es en el vanguardismo, decíamos, el arte y la literatura de vanguardias, pues son como parte de rebeldía, ¿no? ¿Recuerdan en qué periodo se dio la vanguardia? No. Okay. Primera Guerra Mundial. Entonces, de hecho, todo el movimiento de vanguardias se desarrolla al mismo tiempo que las dos guerras mundiales. Entonces, como suele suceder, tanto arte como literatura se enfocaron mucho en, mediante sus escritos, mediante las obras de arte, pues dar a conocer esta parte de la confrontación, ¿no? No estamos de acuerdo con la guerra, no estamos de acuerdo con la pobreza, no estamos de acuerdo con los gobernantes, con todo. Entonces, la escritura lo va a reflejar. No son poemas para el caligrama muy elaborados, así como que se fijen mucho en la rima, que se fijen en la métrica, no. Los poemas son más libres, más de lo que siento en el momento, ¿sí? Y entonces habrá caligramas que tengan letras, nada más. Por ejemplo, aquí, ¿qué tenemos? El abecedario. Entonces, ¿no, eso es un poema? Sí. Más allá del contenido, o sea, de lo que me dicen las palabras del poema, en el caligrama lo que vamos a contemplar es que se transmita un mensaje con letra y con dibujo. ¿Sí? Y entonces, ¿a alguien alcanza como a distinguir qué se pretendía hacer aquí? ¿O qué se formó? Una llave. Una llave. Y un corazón. Ajá. La llave de tu corazón. Sí, es como el complemento. Entonces, ¿por qué esta llave? Este es un caligrama muy antiguo. Esta llave, si yo les digo, bueno, llave y abecedario, ¿qué relación podría tener? Una llave y el abecedario. Aprender, no sé. ¿Las llaves para qué sirven? Para abrir. Para abrir, ¿no? Entonces el abecedario, ¿qué cosa con el abecedario? Crea palabras. Crea palabras, nos sirve para crear palabras. ¿Para qué más es nuestro abecedario? A ver las letras. ¿Para qué más es nuestro abecedario? Aprender. Aprender, ¿no? Gracias a este abecedario podemos hablar, podemos escribir, podemos leer y eso nos permite comunicarnos. Entonces, expresarnos. Entonces, justamente esta parte de, bueno, ¿por qué el abecedario y la llave, no? Pues porque el abecedario va a abrir, ¿no?, las puertas al conocimiento. Va a abrirnos estas posibilidades de poder entablar comunicación con todos los demás, ¿no? Ya sea hablando, ya sea escribiendo, ya sea leyéndonos. ¿Sí vamos bien? Sí. Entonces, ¿sí se alcanza a entender un poco la dinámica del caligrama? Sí. Entonces decían, no se espanten, o sea, sí vamos a crear caligramas, pero no tiene que ser así como que la gran inspiración. ¿Sí? Ok. Miren, aquí podemos ver otros, como
Podemos decir que es una escuadra, podemos decir que es una L, Una ¿cierto? palomita. Una palomita, un acierto, ¿sí? Sí. Este que ya vimos de las flores, este otro que es, ¿qué? Una cruz. Una cruz. Y entonces vemos que los temas pueden ser muy variados en el caligrama. Realmente es de lo que yo en ese momento piense o sienta. ¿Sí? Puede ser algo de la naturaleza, algo del conocimiento, algo religioso, probablemente. ¿Sí? Algo amoroso. Por acá les presentaba hace un momento este otro. ¿Cuál es el contenido? O sea, el poema, la escritura, ¿qué es? Este caligrama. Algo lo que siente. ¿Pero en qué se basó? ¿Qué dice el caligrama? No, I love you. I love you, ¿no? Entonces, pues es una frase nada más, ¿no? Digamos, no es un poema que diga yo 3 días quebrándome la cabeza, ¿no? Es algo que me inspira. Entonces, hago la figura, ¿sí? Aquí el contorno y ya se relaciona. Necesariamente. Mi tiene que frase. rimar, No, ¿no? por eso decíamos que es como la parte bonita del caligrama, Es como ¿no? una frase. Es lo que yo en ese momento sienta, lo que yo en ese momento traiga expresarlo, ¿no? y lo quiero expresar, nada más que le voy a dar una forma, ¿sí? Ok. Bien, podemos empezar a Hacerlo. crear un caligrama, ¿sí? La disposición de la hoja también es a su entero gusto. No tiene que ser como tradicionalmente escriben poemas. Bien, mientras los chicos desarrollan sus caligramas, para quienes nos observan, podemos ver aquí algunas muestras de caligramas ya terminados. Aquí tenemos otro, con el infinito, un globo y una mano que está liberando. Y mi texto va a quedar alrededor para que pueda formar la figura. Sí. Este otro caligrama también es antiguo, más claro en el momento, que justamente hablaba de lo que era la guerra, ¿no? Cómo estamos en contra de esta situación, puesto que las vanguardias, que es el tiempo en el que se generaron los caligramas, las vanguardias van a tener que atravesar justamente el periodo de las 2 guerras y, bueno, obviamente el periodo de entreguerras. Muy bien. De los movimientos de vanguardia que crean los primeros caligramas van a ser los surrealistas y los estridentistas. Surrealistas, como bien sabemos, bueno, es justo esta parte, ¿no? de la fuga de la realidad hacia la parte de la imaginación de los sueños. Son caligramas que se enfocan más hacia la parte positiva del ser humano, mientras que los caligramas estridentistas van a presentarnos muchas figuras de en sí lo que era la guerra, ¿no? El ruido, las armas, el combate, las agresiones. Son caligramas que presentan estas figuras un tanto más agresivas, más acercadas, ¿no? Más
apegadas a la realidad que se estaba viviendo en ese momento. Bien, ya vamos viendo aquí algunos avances de los chicos. Me preguntaba hace un momento el maestro Alejandro, tuvimos dos tipos de poemas en el periodo de vanguardismo, que es el caligrama y el haiku. Vemos ahorita con los productos que el caligrama visualmente es mucho más atractivo, gracias a que bueno, pues forma estas muy diversas figuras. Salud. Gracias. Y bueno, además nos da como esta parte del contenido que va a ser mucho más libre para el artista, ¿no? Para el escritor. Esta forma de crear de manera mucho más espontánea. El haiku, por otro lado, sí es mucho más breve, se escribe de manera formal al centro de mi hoja, y la temática va a ser enfocada hacia la naturaleza, pero sí debe respetar más la métrica, más la rima, a diferencia de los caligramas, que como pueden ver, pues se pueden elaborar muy libremente sin mayor problema, siempre y cuando respetemos esta característica, ¿no? Que la figura que se vaya a formar tenga mucha relación con el contenido de mi poema. Y realmente el mensaje que da el caligrama puede ser muy sencillo, ¿sí? Puede ser desde una palabra, puede ser una frase pequeñita, hasta bueno, ya un pensamiento hilado de manera más concreta, más concentrada o más profunda la idea. ¿Ya terminamos la lista? ¿Ya? ¿Lo puedo ver? Pero no leer. Ya. ¿Del qué? Del centro. Bien, miren, aquí tenemos ya el primer producto que elaboró Lupita. Vemos que se forma un caracol. Y la escritura, como antes lo mencionábamos, ¿no? La escritura no es obligatoriamente en alguna forma, se puede disponer de la hoja al gusto de la persona o a la necesidad de la figura. Y en su caso empezó a escribir en el centro y en forma de espiral, ¿sí? Justamente pues para formar ya la figura tal cual. Oye, ¿qué dice? No. ¿Lo podemos leer? ¿No? ¿Por qué? No quiero que lo lean. Ah, es conocido. ¿Tú sí puedes leer? No le va a entender que bueno. Aquel caracol que va por el sol, Mm. en cada ramita lleva una flor, que viva la gracia, que viva el amor, que viva la gracia de aquel caracol. Ahí dice Flor, 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 I love, I love, I love. Ah, ¿qué mira. tal? Mira, por acá yo estoy viendo Lupita, otro, está muy perdón. bonito. ¿Ya viste esta nuestra Lupita? A ver, ya, Iván termina. Lo que pasa es que además me gustó la frase Muy bien, grande. felicidades. ¿Sí lo podemos leer? Sí. Sí se puede. Ok. ¿Por dónde puedo empezar? Aquí, ¿verdad? Dice, el ser humano recorrerá parte de su vida con expresiones, dificultades, paz, amor, amistades que te dejarán enseñanzas y cosas valiosas. Ay, Dios, allá. Pero mientras lo harás, tú irás envejeciendo día con día, siendo alumno de la vida. Siempre estarás... A ver, Alex, ayúdame. Siempre estarás solo. Solo. Solo las demás personas te acompañarán. Disfrutar de la vida es ser feliz contigo mismo. Y la frase del centro es: la vida es una aventura. Ah, mira, muy bien.
cosa tenemos por allá? Rodrigo dibujó un corazón en el centro con una ¿Cerradura? cerradura. Y dice así: solo tengo un motivo para levantarme de madrugada. E ir directamente feliz y contento a la escuela. A La la clase escuela, de y español. ese motivo eres tú. La clase de español. A uno de La los clase de lados español. está te amo. ¿Verdad que es para la clase de español? Sí. Ah, Dedicado, claro. ¿verdad? A ver, ¿y Alexis? Muy bien. ¿Estos son unos bigotes? No, ¿Qué es? ¿Nubes negras? es Batman. No, no es cierto, sí, es nubes negras. Nube negra. ¿Ese es moho o algún problema? Digo, porque muchas veces metafóricamente decimos que cuando hay nubes negras Claro. es como que viene algún problema. Ningún problema. Tenemos aquí es una flor y dice, no puede ser posible que te fueras cuando más te necesitaba. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, ya vienen muchos porqués. Pues sí, hay veces que cuando escribimos, pues plasmamos alguna sensación que estamos teniendo, alguna emoción, algún sentimiento, Claro. pero también nos puede servir esto como catarsis, ¿no, maestra Elenita? Así es. Digo, la escritura como tal, pues cumple esta función, ¿no? Para eso nos sirve, tanto la escritura como el arte. Sacar todas esas emociones, todos esos pensamientos, esas inquietudes a lo mejor que tenemos a lo largo de nuestra vida. Bueno, pues muchas gracias. ¿Cómo te sentiste, Guadalupe? Bien. Bien. Rodrigo, Pues feliz de escribir eso se me hizo liberarme. ¿se lo vas a regalar a alguien? ¿O lo vas a guardar? Lo va a pensar. No voy a... Alexis. Pues bien, haciendo lo mismo, igual, para sacar un poquito los problemas que traíamos. Así es. ¿Y Alexander? Pues se siente bien realizar esto porque puedes expresar todo lo que te está pasando últimamente. Ok, bueno, maestra Elena, muchas gracias. Cabe recalcar que la maestra Elena, igual que los alumnos, ella labora en la Escuela Secundaria Técnica número 6, amiga y compañera, colega. Muchas gracias, maestra, por habernos Gracias por la acompañarnos. invitación. Maestro, Maestra Elena, muchísimas gracias, como dice el maestro Alejandro. ¿Qué mensaje le puedes dar a los jóvenes que a veces se nos dificulta algo tan maravilloso como es nuestro lenguaje, el español? ¿Cómo podríamos encontrar el gusto por esto y además por el arte? ¿Qué les podrías decir? Pues miren, la recomendación es que simplemente se relajen. En cualquier espacio que tengan, en cualquier lugar lo podemos empezar a hacer, ¿no? O sea, decíamos, algo tan sencillo como esto va a reflejar muchas de nuestras emociones, muchas. Y por más sencillo que parezca, pues de repente dice uno, ¿lo pongo o no lo pongo? ¿No? ¿Lo digo o no lo digo? Entonces, relájense. Si no quieren que nadie lo vea, pues tal cual, ¿no? Como en un papelito, una servilleta, un pedacito de su libreta. En cualquier momento, en cualquier espacio lo podemos hacer, ¿sí? Justo pasa que después lo leemos y decimos, ¿eso de qué fue? ¿Por qué puse eso? Son emociones que van saliendo, ¿no? Son emociones que, pues es muy bueno que nosotros las liberemos. Aunque no tengamos, digamos, que la apertura o el valor en su momento de decir, pues es para ti o fue por ti, no importa, o sea, el punto es que nosotros nos liberemos, ¿no? Que tengamos esta apertura, por lo menos con nosotros mismos, ¿no? Que sea hacia nosotros, que se nos quede a nosotros mismos. Ya si lo podemos transmitir, ¿no? Mejor. O hacer conocer, exactamente, dar a conocerlo mucho mejor. Messi, ¿algún saludo que quieras enviarle a alguien? Pues a toda la comunidad de las escuelas técnicas, en especial a la 6, ¿sí? Que es nuestra casa. Muchos saludos y gracias por la invitación. Contrario, gracias. Pues muchachos, particularmente una- tercer grado, ahí voy. Particularmente tercer grado, recuerden, el día de hoy empezó el preregistro para el proceso Comipemso. Hoy estuvo la letra A y B, mañana viernes está la letra C, continúa la próxima semana. Estén pendientes, no dejemos pasar, no dejemos todo para última hora. Mucho éxito, estamos a escasos 2 meses del examen. Maestro, perdón. maestra, última pregunta. ¿El español es un arte? ¿Y por qué? El español, sí, el español como nuestra lengua, considero que es todo un arte en cualquiera de sus manifestaciones, porque justamente nos permite comunicarnos, ¿no?
esta forma de vida que llevamos rodeándonos de tantas personas, considero que sí. El español es una herramienta muy, muy importante, ¿no? Aparte, muy, muy rica, ¿no? Digo, Alberto no me dejará mentir en esta sensación. Más allá de dominar el idioma es que el español peculiarmente tiene como esta gama de posibilidades de comunicarme, ¿no? Ya sea de manera oral, ya sea de manera escrita, lo acabamos de ver, ¿no? Incluso hasta con un dibujo, al relacionarla es arte, ¿no? La misma expresión del ser humano es un arte. Muy bien. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Esto es, como siempre, una producción de The Gest Media a cargo del licenciado Manuel Salgado Cuevas, a quien enviamos un cordial saludo. Es el maestro Alejandro Sevilla, un servidor Alberto Ábrego. No se pierdan nuestros demás programas, tanto aquí en The Gest TV Aprendiendo, como en The Gest Radio, porque The Gest Radio es tu radio, y pues es Art The Gest, maestro. Bien, ya lo decía la maestra, el español es un arte y también no se despeguen en sus pantallas porque el maestro Alberto Ábrego tiene un programa que es Playing, ya lo comentaba. Jugando. Jugando en español. También no se pierdan los programas de Historias en Nuestra Voz y por supuesto en un servidor con Escudriñando la Historia. Y érase una voz. Érase una voz en The Gest Radio. Bueno, pues hasta la próxima. Buenas tardes.